Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 12 de nuestro curso de diseño de sonido. En los episodios anteriores ya vimos la anatomía del sonido, cuáles son las características esenciales del sonido. Hemos visto un par de herramientas como la envolvente, los LFOs y también vimos filtros y ecualizadores. En este episodio vamos a ver algo importante que son las herramientas de análisis. Y es que las herramientas de análisis nos van a permitir que lo que nosotros estamos escuchando lo podamos traducir en cierta forma a algo visual. De esta forma nosotros vamos a poder saber cuando analicemos algún sonido cómo poderlo replicar o al menos darnos una idea de cómo hacerlo, ya sea que estemos analizando una grabación de algo de la vida real o que estemos analizando una canción, que estemos analizando una banda sonora. Esto nos va a ayudar mucho. Muy bien. Existen diferentes herramientas de análisis. Cuando ustedes están manejando su propio DAW, van a poderlo insertar. Es un efecto que ponen en alguno de los canales o en alguno de los sonidos. Y tienen diferentes formas de visualizarse. Y aquí les estoy enseñando las más comunes. Tenemos de este lado esta barra que es un búmetro. Normalmente cada una de las herramientas nos va a medir o nos va a representar una de las características del sonido. En este caso el búmetro nos va a representar la intensidad del sonido. Tengo acá este sonido bastante sencillo. Y si yo me pongo a manipular el volumen, van a poder ver cómo estas líneas suben y bajan. Entonces digamos que en cierta forma estamos visualizando la amplitud. Ok, se darán cuenta que tienen dos líneas. Eso es porque también nos representa el canal izquierdo y derecho, es decir, el panorama. El panorama no es en sí una característica del sonido. Es una característica psicoacústica, es decir, depende de la interpretación que nuestro cerebro lo haga. Si vamos a interpretar que un sonido viene de la izquierda, de la derecha, enfrente o atrás. Pero bueno, normalmente cuando estamos hablando de música estéreo o sonido estéreo, estamos hablando de dos canales, el izquierdo y el derecho. Así que este búmetro nos va a estar representando la intensidad de ambos canales y el panorama. Muy bien, muy relacionado con esto tenemos esta otra. Esto es un vectorscopio. Esto lo que nos va a hacer es poder visualizar ese panorama, es decir, qué tan inclinado está un sonido hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a repetirlo. Tenemos ahí cierta intensidad. Si yo bajo el volumen o la intensidad, vamos a ver que la línea se hace más corta y al mover el panorama se inclina, sea al lado izquierdo o al lado derecho. Muy bien, después tenemos este de acá abajo. Este nos va a hacer que nosotros visualicemos la onda tal cual. Estábamos hablando que el sonido son ondas, lo comparamos con el agua. Las ondas en el agua normalmente son como esto, es una curva suave. Y aquí podemos ver que este sonido, el sonido más puro que existe, una onda senoidal, se ve de esta forma con esta herramienta. Si nosotros movemos, por ejemplo, la intensidad, podemos ver que se acercan más al centro. Y si estamos hablando también de panorama, algunos de estos representan canal izquierdo, canal derecho. Y pues también nos podemos dar una idea de cómo se ve. Pero sobre todo es para ver a la forma de onda. Y que cada forma de onda tiene timbres diferentes. Y hablando de timbre, comentábamos que el timbre es toda esa suma de frecuencias en un sonido. Así que una onda senoidal con esta herramienta se llama el osciloscopio o es un espectrograma. Perdón, este es el osciloscopio con el que vemos la forma de onda. Este es el espectro. Podemos ver a través del tiempo cuál es el contenido de frecuencias de nuestro sonido. Vamos a ver, si yo tengo aquí la frecuencia, la voy a ir moviendo arriba y abajo. Y podemos ver cómo cambia a lo largo del tiempo. Si ustedes señalan, normalmente les va a decir aquí abajo cuál es la frecuencia en hertz y también cuál es la nota o el pitch.
Y de este lado, pues bueno, hay un piano con el que lo relaciona a las notas. Ok, entonces ya tenemos esas herramientas. Esta en particular es, digamos que solamente la herramienta del espectro y nada más, pero hay algunas, como por ejemplo este ecualizador, que contiene también la herramienta de espectro. Es como si tuviéramos este y lo estuviéramos girando 90 grados y lo colocamos acá. Podemos ver a esta línea fluye de esta manera y aquí es como si estuviera fluyendo así. Si yo muevo la frecuencia de nueva cuenta, van a ver cómo se está reposicionando. Ok, ya tenemos entonces el conocimiento de cada una de las herramientas. Qué controles tengan cada una de esas herramientas depende del que ustedes estén utilizando. Pero lo que nos queremos enfocar aquí es en sí la función que tienen. Vamos a comenzar a utilizar un poco de lo que vimos anteriormente, que fueron las envolventes y los osciladores. Voy a poner una envolvente en este caso para, por ejemplo, el volumen, que es una de las cosas más comunes. Si yo pongo una nota, aquí podemos ver la forma de onda, cómo aparece, se hace más pequeña, cuando suelto la nota se desvanece. Aquí también podemos ver que la intensidad del color varía. Podemos ver que cuando el color está más brillante es cuando hay mayor intensidad y cuando desaparece la intensidad, pues bueno, llega al negro por completo o a la ausencia de color o un color que sea mucho más apagado. También aquí podemos verlo. ¿Ok? Como es un envolvente de volumen, normalmente lo que nos serviría más para visualizarlo sería esta o esta herramienta. Muy bien, vamos a colocar ahora la misma envolvente, pero esta vez para el pitch. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, si nos fijamos ahora que esta es la herramienta para visualizar el pitch, perdón, vamos a ver que de hecho el dibujo que hace, como es una línea muy pura, es casi igual a esta. Aunque estas dos ya no nos indican mucho sobre la frecuencia. Así que dependiendo de la característica del sonido que ustedes quieran analizar, es la herramienta que deben de elegir. Aquí incluso pueden ver cómo se hace un poco más rápida y luego se alenta. Y bueno, aquí también pueden ver el espectro. Vamos a colocar ahora la misma envolvente, esta vez para el panorama. Aquí, si tienen audífonos, van a notar el efecto. Pueden ver cómo el sonido comienza de un lado, se desplaza al otro, termina en el centro y cuando suelto la nota, se desplaza de nueva cuenta hacia lo izquierdo. Y esto lo pueden ver claramente en el vectorscopio. Comienza en el izquierdo, va al derecho y ahí está. Incluso también lo pueden ver acá. Bien, vamos a hacer un sonido más complejo, otra forma de onda. Si se dan cuenta, esta herramienta y esta como que no cambiaron mucho, pero esta sí, porque lo que hicimos realmente fue agregar más contenido de frecuencias. Y podemos verlas en todo el panorama. Cuáles son las frecuencias que aparecieron, cuál es el movimiento que están teniendo, ya sea que lo vean acá o lo vean acá. Otra herramienta también muy utilizada es esta que se ve aquí arriba. Es muy similar a esta, solo que en lugar de mostrarlo con un color y cierta intensidad, es como si lo estuviéramos combinando con un búmetro. Es decir, vamos a ver un nivel de intensidad para una determinada frecuencia. Lo cual también lo hace bastante útil. Ok, ahora les dejé de tarea en el episodio pasado que jugaran un poco con los filtros para que se fueran familiarizando en cómo es que se escuchan. Y esto es para que también ahora lo podamos relacionar en cómo se ven. Voy a poner uno de los más básicos, es el filtro paso bajo. Y vamos a hacer el experimento de cómo se visualiza en las herramientas. Voy a hacerlo varias veces, arriba y abajo, de una forma lenta. Y visualicen en cada una de las herramientas, cada una váyanse turnando para que vean el efecto que hace.
Ok, por ejemplo, si pongo el filtro aquí a mitad de camino, podemos ver la diferencia. Están desapareciendo las frecuencias superiores. Es algo que también ya habíamos visto aquí en el ecualizador. Y también podemos ver que al quitarle esas frecuencias, pues también la forma de onda está cambiando. De esta forma ya podemos relacionar algunas cosas, como por ejemplo, el que veamos una forma de onda como esta significa una frecuencia muy específica. Si estamos viendo una frecuencia como esta, significa que hay muchas más involucradas por arriba y que suena de esta determinada forma. Tiene este timbre y este tiene otro timbre. Así, si ustedes están analizando un sonido y ven esta forma de onda, pues ya pueden darse una idea de qué es lo que van a tener que usar más adelante en el momento de la síntesis. Y bueno, aquí hay otras formas de onda. Esto todavía no lo vamos a checar porque eso es todavía parte más adelante ya del diseño de sonido. Pero quería que conocieran estas herramientas para que pues vayan también familiarizándose en cómo es que se ven cómo es que se ve el sonido, básicamente. Y de esta manera podrán hacer ingeniería inversa de cualquier sonido. Así que de tarea se les queda que practiquen con las diferentes formas de los filtros, estén jugando con diferentes envolventes o incluso también vamos a poner, ya aquí para terminar, vamos a poner un oscilador para que vayan también relacionando cómo es que se visualizan las cosas. Ok, así que eso sería todo por este episodio, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like para que sepa que les gustó. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.